entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Cordial saludo para nuestra amable audiencia que fielmente nos acompaña cada semana en este su programa Al abrigo de un sueño, que tiene por objetivo resaltar la figura, la vida, la obra y el pensamiento del padre Rafael García Herreros, fundador de El Minuto de Dios. Cordial saludo para ti, Eduardo. Gracias. Qué bueno poder compartir este pensamiento del padre Rafael, estos textos que ayudan a conocer, a profundizar, a entender cómo pensaba el padre Rafael, qué era lo que lo inquietaba, qué temas eran los que se preocupaba por compartir, por llamar la atención de todos los que lo rodeaban en su misión evangelizadora, porque él era eso, un evangelizador que realizó una obra muy importante, pero siempre en el marco de la evangelización, del amor al hombre, del amor a Dios, del amor a Colombia. Entonces es una oportunidad maravillosa de poder profundizar en ese pensamiento del padre Rafael. Y junto con el pensamiento del padre Rafael tenemos su profunda espiritualidad, que también se vislumbra en estos textos. Y hablando de eso, vamos a escuchar un breve audio del padre de su propia voz, que se llama Mi relación con Dios. Mi relación con Dios es la relación humilde de una criatura con el infinito. Yo pienso mucho en la infinitud de Dios, en la trascendencia de Dios, en que Dios todo lo penetra, que en Él estamos, vivimos y nos movemos, que Él es el océano infinito en el cual se sumerge el hombre y el universo y la humanidad. Y yo también estoy sumergido en esa inmensidad de adorabilidad y de ser santísimo, que es la divinidad. Acabamos de escuchar este audio del padre Rafael, que nos hablaba de su relación con Dios, unas reflexiones profundas que no son teoría, son más un testimonio de vida del padre, porque nos comparte su experiencia de encuentro con Dios, y en otros audios su profunda experiencia del encuentro con Jesucristo. Y eso lo ha querido siempre transmitir en sus textos, en sus minutos de Dios, primero en radio, después en televisión, durante todo este tiempo que estuvo desde el 10 de enero del año 55 hasta más o menos septiembre del 92. Recordemos que él fallece en 24 de noviembre del 92, y los últimos programas que realizó en la televisión más o menos son de septiembre de ese año 92, porque luego enferma y queda postrado en cama y ya no podía realizar los programas de la televisión, y finalmente fallece, como acabo de decir, 24 de noviembre del año 92, justo la noche que se celebraba el banquete del millón en el Hotel Tequendama, en el Salón Rojo. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestros comentarios, nuestras reflexiones, que están basadas en el volumen Vivir, Pensar, Creer y Morir. Como la semana pasada también tomamos textos de ese volumen, y hoy vamos a comenzar nuestro programa con un texto que está titulado Autenticidad. 35 años de reflexión, de escribir, de pensar, pues eso llevan al padre Rafael a, podríamos decir, como a bucear, a meterse mucho, cada vez más
en lo profundo de la reflexión, y por eso los textos de él son tan inspiradores, tan actuales, porque están reflejando una profundidad en la humanidad, en su reflexión, en su inquietud. Y por eso ese texto me parece maravilloso cuando dice explícitamente: estaba solo, en absoluta soledad, pensando en ti, desconocido e invisible lector. Pensé que tú eras un hombre de negocios, o un profesional, o un empleado, o una mujer joven, o una anciana. Buena introducción, porque se refiere a personas concretas, situaciones muy particulares, y de personas que muchas veces por ese corre, por ese afán de estar ocupados, atendiendo diferentes cosas, nos olvidamos de pensar en nuestra relación con Dios. Y creo que esa es la invitación del texto que nos hace el Padre Rafael y que vamos a compartir como estamos con todos ustedes. Y continúa el Padre diciendo: pensé que en el día no tienes tiempo para reconcentrarte en tu propio misterio y en la gravedad de tu vida, que tienes mucho que hacer para pensar que existes y para pensar en la intricada madeja de problemas que es el existir, no en los negocios, ni en los hijos, ni en la política, sino en ti mismo, en ti ante Dios, en ti ante tu misión, en ti ante el amor a que estás llamado, en ti ante el destino que debes llenar. He pensado en ti como si estuviéramos solos en el mundo, en la obligación de llegar a un punto determinado de perfección, el haber sido creado y haber de morir. Pensé que yo debía hablarte a ti muy hondo, con una voz que despierte el bosque dormido de interrogaciones de tus problemas que nunca te has planteado. Pensé que yo debía hablarte para decirte lo más sencillo, lo más elemental, que tú existes, que el existir es algo temible, oscuro y exigente. Aquí encontramos ese filón del filósofo también, y del teólogo, que era el Padre. Nos está preguntando por el sentido de la vida, como lo ha hecho en otros textos que hemos comentado en este programa. El Padre siempre va a lo hondo, a lo profundo de la existencia humana y nos cuestiona. Él nos ayuda a preguntarnos, a hacernos preguntas que, como lo dice el texto, quizá nosotros no nos hemos hecho nunca, pero que son importantes porque nos ayudan a tomar conciencia por un lado y a tener el sentido de la vida, a tener la conciencia de que la vida tiene un sentido, que no es solo la rutina, la monotonía de todos los días, sino que estamos llamados a grandes cosas como lo sugiere el Padre. Fíjate la frase que dice: pensar que existes, y para pensar en la intrincada madeja de problemas que es el existir. Porque la vida es eso, es un conjunto de situaciones que nos reclaman precisamente atención permanentemente, reclaman y demandan de nosotros un esfuerzo para entenderlas, para poder actuar como corresponde, para dar respuesta a los retos que se presentan a nivel personal, a nivel de la familia, de las situaciones en las que estamos situados. A veces estamos corriendo tanto con lo que estamos haciendo, tan ocupados que nos olvidamos de eso, de existir, de pensar, de reflexionar. Y esa es la invitación que hace el Padre Rafael con este texto que estamos compartiendo. Por eso me llamó también cuando dice que estaba solo. Y sigue diciendo: me sentí obligado a decirte que debes pensar también y principalmente en ti mismo. He pensado que los dos hemos vivido hasta ahora distraídos y huyendo de nosotros mismos, porque nos da miedo detenernos ante las llamadas del misterio que es un hombre vivo en el mundo. El misterio que es un hombre vivo en el mundo. Cada persona, cada situación, somos un misterio. Un misterio que gastamos la vida tratando de entendernos y entender a los que nos rodean. Y a veces nos cuesta mucho trabajo. Esa es la parte de esa madeja de problemas que es el existir. Importantísimo. Entonces,
recordemos, la invitación es esa, dediquemos unos minutos, por lo menos este programa, estos instantes que nos están escuchando, para reflexionar sobre eso, lo que es existir, lo que significa la existencia, y como decía muy bien el Padre, 2 puntos de referencia: haber nacido y saber que vamos a morir. Son 2 puntos de referencia esenciales, importantísimos. El transcurso entre esos 2 puntos es la existencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Cómo estamos recorriendo ese camino que estamos todos invitados y todos, queramos o no, hemos de recorrerlo? Y además también nos sugiere que el corre-corre de todos los días, la rutina, la monotonía, nos distrae y también se roba el sentido de lo que hacemos y el mismo sentido de la vida. Y más en este tiempo, aunque hemos dicho muchas veces que estos textos son de una vigencia asombrosa, y más en nuestro tiempo, que es muy competitivo, que nos invita a salir adelante en el sentido de competir con otros y tratar de llevar la delantera. Entonces todos esos afanes de la vida le van robando el sentido a lo que hacemos y en últimas el sentido a la existencia misma. Por eso esta reflexión tan interesante del Padre, tan profunda, que nos está insistiendo que pensemos en nosotros mismos, que nos detengamos un poquito de ese afán, de ese corre-corre, de esa velocidad de la vida, y continúa diciendo, si nos paramos un momento, unas horas, a mirar nuestro abismo, oiríamos la voz del abismo que nos dice: estás vivo, has venido a la vida con un destino, el destino de realizar tu verdad, la absoluta verdad. El destino no son los negocios, ni el dinero, ni el placer, ni los honores. El destino eres tú, auténtico. La autenticidad la hallas en el pensamiento de Dios, que tiene un nombre propio: Jesucristo. Y aquí el tema obligado del Padre, hablar de Dios y hablar de Jesucristo. Y al decir que el destino eres tú, auténtico, y que el modelo de esa autenticidad es Jesucristo. Jesucristo es el paradigma de la vida del ser humano y con razón del cristiano. Por lo tanto, nuestro punto de referencia siempre tiene que ser el Señor Jesucristo, su integridad de vida, su coherencia de vida, su radicalidad en el sentido de vivir lo que Él predicaba y llevarnos al Padre del cielo. Entonces es importante, y el Padre Rafael insistía en hablar de Dios siempre, como decimos en el lenguaje coloquial, por activa o por pasiva, siempre hablando de Dios, siempre hablando de Jesucristo. Auténtico. Nos dice el diccionario que auténtico es el que es realmente lo que parece, o se dice que es Jesucristo es auténtico, porque dice y hace lo que Él es. Y esa es la invitación, precisamente, a que todos podamos ser auténticos, que vivamos de acuerdo a lo que decimos, a lo que profesamos, a lo que creemos, que haya coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que hacemos. Por eso, entonces, esa invitación del Padre Rafael es muy, muy valiosa, muy importante, sobre todo en épocas como las que estamos nosotros actualmente viviendo, donde a veces más importante es la apariencia, lo secundario, tal vez la ropa de marca, el estar en sitios muy especiales, sin mucha profundidad, sin mucha raíz en lo que somos y a lo que estamos llamados, en la posibilidad de crecer como seres humanos. Entonces, lo auténtico es, como decíamos, lo que parece y se dice que es. Entonces, un modelo tenemos, Jesucristo, el gran modelo.
Pero encontramos algunos otros que se acercan, que están en ese camino, que nos llaman la atención precisamente porque son un ejemplo. Uno de ellos podría ser el Padre Rafael. Y conocemos otros, seguramente, personas que tienen esa característica, que tienen un sentido de la vida y que viven de acuerdo a eso de una manera coherente, permanente, insistente, sabiendo que ese esfuerzo de ser auténtico es una tarea de todos los días, de todo momento, aunque haya momentos de dificultad y circunstancias, pero el volver, aunque se caiga, volver a empezar a hacer ese camino, es una tarea, es casi una aventura que vale la pena llevar adelante en nuestra vida. Oyendo la definición de auténtico, me vino a la memoria una frase que tenían los antiguos, especialmente los filósofos, que decían: el obrar sigue al ser. O sea, si uno es, tiene que obrar en consecuencia. Y pienso yo que en esa línea iba la definición de autenticidad. Es decir, hay que vivir lo que uno es. Y yo creo que esa también que dice Jesús en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis, más que por las palabras, por los frutos. Y ese es el reto, que los frutos correspondan a lo que decimos creer y a lo que decimos cuando hablamos. Y lo mismo la carta de Santiago: la fe sin obras está muerta. Entonces, a través de las obras demostramos nuestra fe. Y entonces también es un elemento como de autenticidad en la medida en que obramos de acuerdo a lo que somos, a lo que pensamos, a lo que es nuestra vida. Y entonces por eso Jesús es el paradigma, porque en él encontramos el modelo, porque lo que Jesús pensaba, sentía, decía, vivía y hacía era lo mismo. Como decimos en el lenguaje coloquial, una persona de una sola pieza. Y el cristiano está llamado a ser así, auténtico. Ustedes y yo sabemos que eso no es fácil, porque a veces pensamos una cosa y hacemos otra, como ya nos decía San Pablo, ¿cierto? Hago el mal que no quiero y queriendo no, hacer el bien. Y no hago el bien que quiero. Entonces, porque la vida es así, una madeja de problemas, como nos decía ahora el Padre. Y entonces, sin embargo, podemos, a ejemplo de Jesús, ir aprendiendo, ir creciendo en autenticidad, en la medida en que seamos para nosotros mismos transparentes, que seamos diáfanos, que seamos auténticos finalmente. Y en ese tono familiar, amistoso, cercano del Padre Rafael en este escrito, sigue diciendo: quisiera hablar contigo, quisiera invitarte a pensar, a estar solo, a sumergirte en tu misterio. Quisiera descubrirte el velo que te hace ocultarte la honda inquietud de la vida, que es inherente y obligatoria a un hombre. Si llegaras a mirarte en todo tu abismo, descubrirías tu misterio, tu gravedad. Descubrirías todo el tiempo perdido lejos de la adoración, lejos del silencio, lejos del amor, lejos de la saludable angustia que se apodera del hombre, que es consciente de su responsabilidad como un ser vivo, con un destino insustituible que debes cumplir. Entonces, ese recorrido que decíamos entre el nacer y el morir está allí. Es esa propuesta, ese recorrido, ese destino que tenemos, al cual somos invitados. Y todos sabemos cuál es. Jesús nos lo ha dicho: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Una invitación es un reto enorme, pero sabemos que Él nos acompaña. Esa es la invitación que Él nos hace permanentemente. Eso es lo que se llama hoy santidad, que se dice que la santidad es ese esfuerzo de estar trabajando por lograr avanzar, ser coherente en lo que estamos proponiendo, en lo que creemos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Y ahí tenemos ejemplos. Bendito sea Dios que nos regala ejemplos de tantas personas que muestran que es posible, que cuesta, pero que es una tarea muy importante. Entonces, esa importancia de recuperar, de esconder, de sacar
de nosotros lo mejor para poder avanzar en ese camino de alcanzar la autenticidad. Así es, y entonces quiere decir que la vida toda se convierte en un esfuerzo constante de construir la autenticidad, de fortalecerla. Y como creyentes también, pues, nos podemos valer para esa construcción y para ese camino de la vida de los sacramentos que nos dan la gracia de Dios, que nos da la fuerza para poder hacer ese caminar y esa construcción de autenticidad que hay que hacerla todos los días, porque a veces desfallecemos, a veces nos cansamos, y entonces Dios mismo a través de la iglesia, de los sacramentos, nos va dando las herramientas, los medios para poder no desfallecer, para mantener la fortaleza, la constancia y la perseverancia en este camino de la vida. En ese último párrafo que leyó Eduardo, hay dos palabras que en el vocabulario del Padre son recurrentes: adoración y silencio. De hecho, la capillita donde está él sepultado, que antes la mandó construir él, le dio el nombre ese, Capilla de la Adoración y el Silencio. Y pasaba mucho tiempo allí orando, haciendo su breviario, que es la oración de los sacerdotes. También se sentaba allí a redactar algunos minutos de Dios en esa capilla de la adoración y el silencio que él había mandado construir muy cerquita de su estudio donde tenía sus libros. Y entonces cuando él fallece, los padres eudistas dicen, pues, ¿y ahora dónde reposen sus restos mortales? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. De ser felices y de ser felices. Les estaba comentando antes de la pausa que el padre Rafael había mandado construir esta capillita a la que le dio el nombre de la adoración y el silencio. Y allí pasaba mucho tiempo orando, redactando los minutos de Dios. Por eso cuando fallece, los padres eudistas dijeron, ¿y ahora dónde reposen sus restos mortales? Y determinaron pues que como a él le gustaba mucho ese lugar, pues ese sería el lugar final de su descanso. Y entonces esta capillita de la adoración y del silencio se volvió la tumba del Padre, y ahí reposan sus restos mortales en el lugar que tanto le gustaba y que llamó de la adoración y del silencio, porque era un lugar de oración. Vamos a continuar nuestra reflexión con otro texto muy interesante de este volumen que estamos comentando: Vivir, Pensar, Creer y Morir. Y entonces nos sigue el Padre hundiendo en las profundidades del pensamiento y de las reflexiones. Este texto se llama Problematizar a Dios. El anterior era problematizar al hombre, ahora es problematizar a Dios, lo cual es muy importante, sobre todo en esta época, ¿no te parece? En que, como vamos a ver en el texto, el padre Rafael en su momento, esto tiene más de 30 años, yo diría por lo menos unos 40, 45 años, en ese momento que él estaba refiriéndose en el texto, era un momento en que se dio un fenómeno muy particular de querer como rechazar la idea de Dios, como que Dios era una construcción de las personas, una idealización, un ensueño, una proyección, como que Dios fue creado por nosotros y no que Dios nos creó a nosotros. Entonces el título es por eso muy interesante: problematizar a Dios, cuestionarlo, la idea, lo que se dice de Él. Bueno, veamos con qué nos enriquece el padre Rafael. Dice el padre: en esta época
en que la historia marcha aceleradamente, en que saltó el parámetro ordinario que traía y comenzó a seguir una extraña curva de progreso desbocado, de avance en todos los campos que raya en lo inverosímil, el hombre queda íngrimo en el mundo y amenazado por la soledad. Surge ante él la idea de lo absoluto, la idea de Dios, pero no puede ser un Dios que se confunde con el hombre, ni un Dios que sería solo la dimensión del hombre, su posibilidad, la seriedad de su vida, la generosidad de su amor. Actualmente una crítica trata de empobrecer totalmente el sentido de Dios y de transformarlo simplemente en el ensueño del hombre, en todos sus anhelos de infinito, pero sin ninguna consistencia personal. No es así. El verdadero Dios es personal y es trascendente. Esta época se presenta con graves teorías en contra de Dios. Nosotros, humildemente, debemos afirmarnos cada día más en la fe en la existencia de Dios. Y aquí empieza pues esta reflexión tan interesante del Padre, porque hay muchas corrientes que, como decía Eduardo hace un momento, creen que la idea de Dios es un invento del hombre, que es un tema cultural, y para los creyentes eso no es así. Y nos lo acaba de afirmar el Padre, insistiendo que es un Dios personal y trascendente. Mira que se han escuchado muchos testimonios de personas que han pasado un momento determinado por la muerte, digamos, y que entonces coinciden en que hay una experiencia muy particular de una luz, de sentirse tranquilos, de ver que se acercan a algo que es maravilloso, y entonces tratan de explicar eso como un tema que tiene que ver con algún funcionamiento del cerebro, con una sustancia química que influyó, con cosas que tienen que ver más bien con los sueños de las personas, y tratan de desvirtuar, pero los testimonios se repiten, son frecuentes. Entonces, y se habla entonces de fenómenos paranormales, la proyección astral, por ejemplo, lo ven como una cosa que sí, pues eso se da, pero eso es algo natural. Entonces, ese es el contexto en el que el Padre Rafael está poniendo el tema de problematizar a Dios, y la invitación a que reflexionemos un poco sobre esa realidad, la experiencia de Dios. Y mira lo que dice a continuación. Es verdad que de Dios no podemos decir sino que solo que existe. Solamente podemos decir que existe. No sabemos cómo es ni qué es. Nos expresamos de Él con balbuceos, palabras sueltas, un poco a veces incoherentes, diciendo que es invisible, inefable, inexplicable e inaccesible. Todo negaciones. Pero no sabemos nada de lo que es Dios. Eso es importante. Solo sabemos algo maravilloso que nos reveló Jesucristo, y es que Dios es nuestro Padre. Entonces, aquí viene el tema de la fe. El compartir, precisamente, aceptar lo que nos dice Dios, Jesucristo de Dios. Y Él nos dice, se lo dijo a los apóstoles y nos lo dice hoy en el Evangelio. En estos días, algunas de las lecturas dicen algo sobre ese sentido. ¿Y a dónde vamos a ir? Cómo Él dice que va a ir al cielo, va a ir a la casa del Padre, y que nosotros sabemos el camino. Y le pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cuál camino si no sabemos para dónde vamos? ¿A quién estamos refiriéndonos? Entonces Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ahí está la expresión, ese punto de referencia que es Dios Padre, que se manifiesta en la persona de Jesucristo, en quien creemos, en quien hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, a quien le hemos apostado. Ahí entonces está un punto importante, que es el que nos da a nosotros la certeza de ese Dios. Pero sigamos mirando qué dice el Padre Rafael en este texto. Así es, y también nos dice el Evangelio de Juan, especialmente que estamos escuchando en esta Pascua,
que si queremos llegar al Padre, pues tenemos que transitar el camino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Lo mismo hay gente que argumenta que Dios no existe porque no lo han visto. Normalmente les pongo un ejemplo pues muy sencillo. Pudiéramos en ese mismo razonamiento decir que el aire no existe, que no lo vemos, pero lo respiramos y sin aire no estaríamos vivos. Entonces, guardadas proporciones, pues que me perdone Dios compararlo con el aire, pero es para entender un poco algunos argumentos que la gente tiene que dicen que a Dios no creen en Él porque no lo han visto. Y son realidades que son contundentes como la que les acabo de contar. El aire no lo vemos, pero es esencial para la vida. Acuérdate que a un astronauta estuvo dando la vuelta al planeta Tierra, a la Luna. Esa fue una de las preguntas que le hicieron, supuestamente. Bueno, ¿y usted en alguna parte vio a Dios? ¿Se encontró con Dios? Y dijo, no, yo no vi nada. Yo vi una cosa maravillosa, pero no vi nada de Dios. Entonces uno dice, la ceguera. Cuando uno mira el universo, cuando mira esa magnificencia que es el universo, las estrellas, las galaxias, lo pequeñitos que somos dentro de todo ese conjunto maravilloso, y que ahora con los nuevos telescopios que se han puesto en el espacio, pues nos traen unas imágenes realmente maravillosas, increíbles. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención y la tengo puesto en mi página, en mi portada del computador, aquella que se llama El Ojo de Dios, que es una galaxia lejísimos que parece un ojo, pero uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros, que somos ni un granito de arena, podamos entender y ver esta maravilla? Entonces, ¿cómo es posible que la gente diga que no ve a Dios? Es realmente una ceguera espiritual. Y hay uno de los argumentos de las pruebas de Dios, de Santo Tomás de Aquino, que dice que mirando la obra puede uno deducir el autor. Y entonces este astronauta que estaba orbitando la Tierra vista desde el espacio, que es el globo terráqueo, una maravilla, ¿cómo no se va a maravillar y decir, no, esto es una obra de Dios? Pero bueno, lo que decía Eduardo hace un momento, la ceguera que a ratos no nos deja ver, que nos hace miopes a ver las grandes realidades de la vida. Pero sigamos escuchando al Padre en su texto. Dice el Padre, hablemos a Dios, digámosle, yo sé que tú existes, Dios mío. Yo sé que tú no has muerto, que tú eres real, que tú eres distinto de las cosas y de mí mismo, que tú no eres mi ensueño de grandeza, ni mi anhelo de belleza, ni de eternidad. Tú eres el infinitamente bello, grande y eterno. Concretamente, tú eres el que nos ama, el que nos conoce hasta los últimos repliegues. Yo lo sé en lo más profundo de mi ser. El mundo sería incomprensible sin ti. Desde el primer átomo hasta la célula del cerebro del sabio sería incomprensible, desde la gota de rocío hasta la fórmula matemática. Entonces, aquí nos da un testimonio el Padre Rafael de la grandeza de Dios, de su propia fe en Dios, de su convicción, que nos la transmite en esos términos tan hermosos, en esa reflexión tan profunda, y nos invita pues a hacer otro tanto. Y es una oración para mí eso que está diciendo el Padre Rafael, porque sigue diciendo, yo sé que tú existes, lo creo firmemente. A pesar de que se dice que no, yo lo sé y yo lo creo. Yo leo libros modernos donde se dice que tú no existes, sin embargo, es desolador pensarlo. Habría que volver desierto el universo
Imagínate esa idea. Habría que volver desierto el universo. Habría que callar todas las voces. Habría que hacer un erial, un desierto de todos los jardines. Es decir, negar todo lo que existe, todo ese maravilloso universo y planeta, tierra y todo lo que nos rodea, para estar de acuerdo con eso que se está afirmando. Yo sé que el mundo anda acelerado, que pronto llegará un momento culminante que será o la destrucción universal o el principio de la edad de oro. Pero pase lo que pase, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, hacia ti vamos. Y ese es el reto, esa es la invitación, ese es el camino, es la propuesta, es la invitación permanente que nos hace el Señor y que nos lo recuerda constantemente en el Evangelio, diariamente, y que el Papa Francisco hoy, en esta época, nos lo ha presentado de una manera cada vez más sugestiva, más alegre, más dinámica. El Padre Rafael en su momento lo hacía con estas expresiones, con estos textos, con estas reflexiones que ahora retomamos precisamente para dar a conocer, para actualizar, para no perder ese valor, ese tesoro del Padre Rafael tan importante, que es un legado que nos dejó para que pudiéramos reflexionar, y como en este caso, que pone el título Problematizar a Dios, es reconocer y amar a Dios. Así es, lo que estamos haciendo es que la experiencia profunda de Dios del Padre Rafael, él la tradujo en palabras y nos las está compartiendo. Así podríamos nosotros, y es una invitación también, a hacer nuestra propia experiencia de Dios y a poderla escribir de pronto para otros, para poderla compartir como lo ha hecho el Padre Rafael con estos textos. Y es que esto no es solamente reflexiones de tipo filosófico, no son solo pensamientos bonitos, es poner en palabras su fe, es poner en palabras su profunda experiencia de Dios. Es un testimonio que nos está dando el Padre en sus propias palabras. Y como él escribía muy bien, pues son también expresiones bellas frente a la experiencia de Dios. De pronto para nosotros, pues poner en palabras la experiencia, nuestra propia experiencia, pues no sería tan hermoso literariamente, pero es un testimonio, y los testimonios se escuchan con respeto, con atención, porque no son opiniones. Las opiniones se pueden controvertir, puede uno no estar de acuerdo, pero un testimonio no se controvierte porque es una experiencia personal, y lo importante es que uno pueda dar testimonio de su profunda experiencia personal de Dios, y con ese testimonio antojar a otros a que hagan su propia experiencia de Dios. Y la experiencia, como tú señalas, Hans, pues nos enriquece, podemos aprender de ella, podemos sacar conclusiones, podemos sacar enseñanzas de lo que otro ha vivido y que nos comparte. Y ese es un regalo estupendo, maravilloso. Hay experiencias, así como hay unas maravillosas, hay otras también muy fuertes, que uno encuentra allí cómo logra una persona superar situaciones complejas, difíciles. Y muchas veces, por un trabajo que estamos realizando, encuentra uno que lo que permite que personas en situaciones muy duras en la vida, desde el punto de vista humano, social, económico, político, cómo logran precisamente a partir de la certeza, la confianza en Dios, dar un paso adelante y salir de situaciones muy complejas. Entonces la experiencia es enriquecedora siempre y podemos aprovechar de esas experiencias. Por eso aquí hay una frase que dice el Padre Rafael que creo que es esencial. Vivir consiste en vivir a tu luz, bajo tu mirada, la mirada de Dios. Lo otro es palpitar en el absurdo. Frase corta, pero tremenda, tremenda. Vivir es vivir en la luz, bajo la luz de Dios, bajo la mirada de Dios. Lo demás es palpitar en el absurdo, en lo que no tiene sentido. Y continúa diciendo el Padre, después de esta hermosísima y profunda frase,
Queremos rechazar todas las tentaciones modernas de abandonarte. Nosotros sabemos que en esta época el hombre está inventando la teoría de la muerte de Dios, que lo está presentando simplemente como la síntesis de todos nuestros anhelos, de todas nuestras esperanzas irrealizables. Yo creo en ti, creo que existes vivo, verdadero y eterno. Tú existes, tú nos amas, tú nos esperas. Tú eres nuestro punto final y nuestro punto primero. Tú eres nuestra explicación. Qué hermosa expresión, tú eres nuestra explicación. Sé que te verán mis ojos, que no tendré la sorpresa después de la muerte de hallarme sin nada. Sé que hay algo que nos aguarda y que es la infinita vida, el infinito viviente, el infinito bello, la infinita plenitud, y eso eres tú. Estas expresiones nos están mostrando la hondura de la fe del Padre, su profunda convicción en la existencia de Dios, y es producto, como hemos repetido reiteradamente en este programa, es producto de su propia experiencia de Dios. Es un testimonio que nos está dando el Padre. Esa experiencia, esa reflexión, esos momentos, horas posiblemente, o minutos de encuentro consigo mismo, de encuentro ante el Señor, de encuentro con Jesús, de profundizar en la Biblia, en los escritos de San Juan Eudes, en los escritos de los pontífices de su momento. Todo eso alimentó esa reflexión del Padre Rafael, también la realidad que vivió, da percibir la necesidad de los hermanos más pobres, más necesitados, que golpea, que interroga, que cuestiona. Toda esa riqueza, toda esa experiencia de la vida del Padre Rafael, pues se está transmitiendo en textos como este que estamos compartiendo con ustedes hoy, porque esto que está diciendo es realmente maravilloso. Tú sé que hay algo que nos aguarda y que es la vida infinita, el infinito viviente, el infinito bello, la infinita plenitud, y eso eres tú. Entonces llegar a esa convicción, a esa afirmación, pues es de una profundidad realmente maravillosa. Y sigue diciendo el Padre Rafael: yo sé que existes para amar y para perdonar. Yo sé que tu perdón viene sobre nosotros los hombres, que nuestro pecado se sumerge en tu amor y en tu paternidad. Por todas partes veo tus rastros y por todas partes hallo tu misterio impenetrable. No sabemos nada de ti, sin embargo, se oye por todos los ámbitos de las nebulosas y de las galaxias el clamor universal de que tú existes, de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres nuestro hermano, de que tú eres nuestro Señor. Qué maravilla de expresiones. Y continúa diciendo el Padre: los hombres ahora no hablan de ti, los periódicos no dicen una palabra de ti. Ellos hablan de realidades materiales, ellos dicen que tú no eres objeto de la ciencia ni de la experiencia. Sin embargo, todos ellos mismos incluso te adoramos y no podemos aceptar nada sin ti. Tú no eres una hipótesis de trabajo, tú eres la exigencia más absoluta de nuestro corazón. Repito esta frase que está muy interesante: tú no eres una hipótesis de trabajo, tú eres la exigencia más absoluta de nuestro corazón. En los trabajos de investigación las hipótesis se pretenden probar. Por eso trae a cuento el Padre aquí, que lo contrasta con que no es una hipótesis de trabajo, sino una exigencia absoluta del corazón. Estoy triste porque no sé nada de ti, porque no te puedo imaginar, porque no te puedo pensar, porque no puedo tener la sensación de tu presencia, y sin embargo, eres la necesidad más absoluta del universo. Infortunadamente se nos termina el tiempo. Agradecemos su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muy amables por su atención y los esperamos la próxima semana.